revisar, ¿sí? ¿O tienen alguna pregunta o está bien claro? No, mejor sí hay que revisar. Sí, sí, está bien que lo revisemos. Bueno, entonces vamos a poner unas diapositivas. Dice la señorita Nicole. ¿Qué le revisamos, profe? Si eso está más claro que el agua. No, sí hay que revisar otra vez. Oh, entonces les pregunto y me dicen, no, nada más los que se preocupan, sí. Bueno, vamos a poner unas. Bueno, vamos a hacer un poquito más grande todo esto. Les quito el video. Yo tengo un montón de calor, pero si me quito ¿qué pasó? Es que ahorita que pasó lista, Jan Miguel sí le contestó. Bueno, según, pero no se escuchó y sí está conectado. Pues mire, yo entiendo que sí hay muchos que están conectados, pero la experiencia que tengo yo es que déjelos que me mande chat o déjelos que me manden ¿cómo se llama? O que me contesten, porque la experiencia que tengo, digo, no crean que es nada más porque ha venido la pandemia, me he estado, ¿cómo se llama? En este tipo de cursos. A ver, ahorita les platico, Martínez Ortega. Sí, sí lo Sí, tengo, es que no se señorita. escuchó y pensé que no. Sí, entonces les digo, normalmente pues yo sé cómo somos mañosos, no todos, pero señorita, si usted supiera. Entonces, sí, ya después de cierto tiempo, pues uno va tomando, sigo, experiencias y bueno, a ustedes no se las ha aplicado, pero pues normalmente paso lista de 3 a 4 veces por sesión. Pero muchas gracias. Sí, le agradezco la atención que tiene hacia el joven y sus compañeros. Sí. Bueno, ¿se me escuchó, señorita Nicole? No, Sí, profe. muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con el determine, por ejemplo, el diagrama de Bode para, ¿sí? GDS igual con 1 DS, 1 sobre 1 DS. Recordemos que la variable compleja S, ¿sí? Es sigma más J omega, ¿sí? Normalmente omega, ¿sí? ¿Sí? Pues varía de 0 hasta infinito. De hecho, siempre, ¿no? Es lo que hacen. Normalmente esta, ¿sí? Vale 0. Por lo tanto, ¿sí? Lo único con lo que trabajamos es con esto que nos dice que solamente vamos a trabajar con funciones de tipo senoidales, ¿sí? Entonces les digo, la frecuencia, ¿sí? Empieza desde ¿quién? Desde 0, tiene valores, ¿sí? Omega tiene valores, ¿sí? De 0 hasta ¿dónde? Hasta infinito. Recuerdan, por allí, no sé si ustedes tuvieron clases con el doctor Miguel Ángel Trujano. ¿Sí llegaron a llegar a tener clases en análisis de circuitos? No. Bueno, entonces, por ejemplo, una señal de voltaje, ¿sí? Pues básicamente tiene una amplitud, ¿sí? Tiene una ¿qué? Frecuencia,
y un ángulo de fase. Puede ser de adelanto o de atraso. No sé si recuerdan eso. Un poco, bueno. Eso es lo que, bueno, para eso se les dan los primeros cursos. Entonces, esta frecuencia de aquí, pues puede variar, ¿sí? Desde 0 a infinito, ¿sí? Pero no podemos tener frecuencias negativas. ¿Por qué? Porque normalmente en sistemas físicos no se presenta ese caso, ¿sí? O sea, podemos tener frecuencias muy, muy, muy bajas, ¿sí? En el caso de este, pues, ¿cuál es si todo fuera cero, ¿cuánto vale esto? La frecuencia sería cero, ¿no? En el caso de señales cosenoidales, que también son senoidales, ¿sí? Pues nada más sería este valor, ¿no? El de la amplitud, porque el coseno de cero sería 1, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que nosotros es determinar el diagrama de Bode para esto. Pero básicamente, ¿qué significa? ¿Sí? Calcular el diagrama de Bode. Bueno, pues es que normalmente, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos números complejos, ¿sí? Un número complejo como tal, pues es un número ¿qué? De esta forma, ¿no? Este es el A, este de acá es quién, el B, y yo lo puedo representar de una forma como Z, ¿sí? Es igual a más JB, ¿sí? Y aparte tengo su ¿qué? Su posición, ¿sí? Esta es la parte de los reales. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea, porque a lo mejor no se ve, ¿sí? ¿Y qué es lo que habíamos dicho? ¿Qué es lo que se había platicado? Bueno, esta es la parte imaginaria, ¿sí? Y lo que normalmente se ve en sus cursos, ¿sí? Es que necesitamos encontrar la magnitud de quién, de este vector, ¿sí? Que está representado por quién, por ¿sí? Por esta expresión. Ahora, todo vector, recuerden ustedes que le ponen magnitud, que es la magnitud, ¿sí? Y dicen que es quién, a cuadrada más quién, b cuadrada, y todo esto le sacan ¿qué? Raíz, ¿no? ¿Cierto o falso? Vamos a ponerle la raíz. Pero también tiene su ¿qué? Su posición. En este caso, a eso se le llama fase y es la tangente a la ¿qué? A la menos 1. ¿De quién? De la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Sí? Entonces, esta cosa es la magnitud. Y esta parte de acá es ¿quién? La fase o la posición de quién, de mi vector, más sin en cambio cuando tenemos funciones, ¿sí? De la variable compleja, ¿sí? Esto, ¿sí? O sea, la función de transferencia, en este caso 1 sobre s, está, ¿sí? En el dominio está en función de la frecuencia, que quiere decir, pues que este vector de aquí ya no va a ser constante como es este. ¿Sí me explico? Este vector ya no va a ser constante. En este caso, la variable compleja S es igual a ¿quién? A J omega. Si se dan cuenta, sería correspondería a ¿cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? ¿Ya se me fueron? No, No, profe, aquí aquí no. andamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Pues que va a variar ¿desde dónde a dónde? Desde 0 hasta infinito. O sea, siendo ¿sí? Va a empezar a dar ¿qué? Vueltas. Y por ejemplo, pues al rato va a estar por acá y con esta ¿qué?
con esta magnitud, cuando se empiece a variar, ¿qué? La frecuencia, o posiblemente puede estar aquí y puede estar así, o posiblemente puede estar así, para distintos valores de ¿qué? Por ejemplo, esta es una frecuencia sub 0, esta es una frecuencia sub 1, esta es una frecuencia sub 2. ¿Cuántas frecuencias hay de 0 a infinito? De 0 al infinito, ¿cuántas frecuencias tenemos? Pues tenemos muchísimas, ¿no? Entonces, este tipo de representación de magnitud y fase, pues no va a ser ¿qué? Vamos a decir que la más ideal para representar ¿qué? Nuestra, ¿sí? Función de transferencia cuando se varía la frecuencia. Para tal, porque este es el diagrama de Argand, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, para poder representar sistemas de este tipo donde la frecuencia varía desde 0 hasta infinito, ya no podemos usar este. ¿Qué tenemos que usar? Pues lo que es el diagrama de ¿qué? De Bode. ¿Y qué vamos a expresar? Pues lo mismo, magnitud y fase. ¿Sí me explico? Vamos a expresar la magnitud y la fase de quién, de esta función en especial, ¿sí? Cuando omega tienda o varía de 0 a infinito. Básicamente vamos a graficar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa haciendo uso de esta ¿qué? Igualdad. ¿Sale? ¿Está bien? Entonces, lo que platicamos básicamente, pues es que tenemos que, ¿sí? Evaluar esto en J omega, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hay que evaluar, ¿sí? S en J omega. Ahí está. Y esto es igual a ¿quién? A 1 sobre ¿quién? ¿Sobre quién? J omega, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Preguntas hasta ahí. ¿Por qué? Porque le vamos a poner una señal senoidal. Hagan de cuenta que yo tengo mi sistema. Es mi sistema. ¿Quién es mi sistema? Pues es mi sistema es GDS. ¿Sí? ¿Y aquí qué le vamos a poner? ¿Sí? Pues vamos a poner una BDT. ¿Quién es BDT? Pues esta. Si quieren le ponemos su puntito allí. Y hay que ver quién es la salida. ¿Sí? Pero ahora, esta, por qué tiene una G, jóvenes? ¿Por qué tienen una G? ¿Por qué le ponen G? Es nuestra función de transferencia. Exactamente, pero ¿qué significa la G? Gain, Exactamente. ¿Qué quiere decir gain? ganancia. Exactamente. Es una ganancia, ¿sí? Esto es una ganancia. Es la ganancia de transferencia. ¿Que está en función de quién? ¿De quién? Ajá, de S y en pocas palabras está en función de quién. De la frecuencia, ¿no? Por eso le dicen de S, ¿sí? Está en el dominio de la frecuencia. De hecho, la ganancia depende de la frecuencia, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos de alguna forma ocupar esto, la magnitud, pues vamos a calcular la magnitud, ¿no? La magnitud. Y mi magnitud me dice que cuánto, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud? Ah, pues dicen que hay que sacar la magnitud de J omega. Y es igual a quién? A la magnitud de 1 sobre J omega.
¿Y esto es igual a cuánto? Pues lo que me dice mi regla, que es a cuadrada más b cuadrada, y le sacamos la raíz. Pero si se dan cuenta, aquí tengo dos. Arriba tengo un número complejo, ¿sí o no? 1 más quién, J0, ¿cierto o falso? Y abajo tengo ¿qué? 0 más quién, más J omega. Entonces hay que sacar la magnitud de ambos. Y esto es igual a quién. Ocupo esta de aquí, a cuadrada más b cuadrada. A cuadrada, ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1 más b cuadrada, 0 al cuadrado es 0. Y luego 1 más 0, y le saco raíz, me queda 1. El de abajo es 0 cuadrada más omega cuadrada, y le saco raíz, me queda, bueno, déjenme ponerlo aquí para que lo vean. Sería omega cuadrada, y luego le saco la raíz. Y esto es igual a ¿quién? A 1 sobre omega. Y esta es mi magnitud, ¿sí? Ahora bien, la fase es igual a ¿quién? Entonces le voy a poner phi, y le llaman que es la fase de ¿quién? De G de J omega. Y esto es igual a ¿quién? Pues tengo dos números, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero calcular vamos a ponerlo primero así, Z1 sobre Z2, voy a encontrar la fase. ¿Qué quiere decir? Ah, pues que voy a hacer encontrar la fase de Z1, y luego se la voy a restar a la fase de Z2, y luego la magnitud de Z1 sobre Z2, por ejemplo, ¿sí? Es igual a ¿quién? A la magnitud de Z de 1, sub 1, perdón, sobre la magnitud de Z sub 2, ¿sí? Y estas, ¿dónde las aprendimos? Estas las aprendimos en prepa. ¿Vale? Entonces, estamos aplicando aquí en la magnitud y en la fase, ¿sí? Pues tenemos que aplicar esta. Entonces, ¿quién es el que vive arriba? Pues es ¿quién? ¿Quién sería? La fase de Z1. ¿Quién es la fase de esto? Ah, pues ocupo esta. Θ es igual a la tangente de la menos 1 de B sobre A. ¿Cuál es la parte imaginaria de esto? Pues es tangente a la menos 1. ¿De quién? Del 0 sobre quién? Sobre la parte real, que es 1. Menos tangente a la que. Menos 1 de quién? Del que está acá abajo. Es omega, que es la parte imaginaria, sobre quién? Sobre 0. ¿Sí? Y esto es igual, ¿cuál es la tangente inversa del 0? Pues es 0. Menos, ¿cuál es la tangente inversa del infinito? Pues son, ¿qué? 90 grados. Y esto es igual a 90 grados. ¿Claro? Esto vamos a ponerle aquí. ¿Vale? ¿Preguntas? Vale, ahorita vamos a ponerlo así. No, no, profe, todavía no. Ninguna. Bueno, entonces, pues yo lo que tengo que hacer es graficar. Ahora sí hay que darle valores a W, ¿sí? O sea, hay que darle valores a W. Y esta W, pues tiene valores desde dónde a dónde. Si aquí le pongo 0, ¿cuánto tengo de magnitud? La magnitud de G de J omega, ¿cuánto es? ¿Sí o no? ¿Sí?
Entonces, si yo le pongo a la magnitud, ¿sí? Porque ahorita voy a checar magnitud, ¿sí? Si yo le pongo un valor de 0 me da infinito esto, pues también es infinito y está dado en decibeles. Entonces, vamos a ponerlo así. Va a ser mi tablita, ¿no? Pues, ¿qué va a ser? Pues infinito. Aunque le aplique el logaritmo base 10 y bla, 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 pues sigue siendo infinito. ¿Y esto cuánto tengo de fase? Sigo teniendo menos 90, ¿no? ¿Sí me explico? Y está en grados. Ahora bien, si le pongo punto 1, una frecuencia casi cercana al 0, ¿cuánto es punto 1? 1 sobre ¿qué? 1 sobre punto 1, ¿cuánto me da? Pues me va a dar 10. El logaritmo base 10 de 10 es 1 por 20, tengo 20 ¿qué? Decibeles y sigo teniendo 90. Entonces aquí pues lo multiplico este por 10, lo multiplico por ¿cuánto? Por un factor de 10, por ejemplo, y tengo 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 1 sobre 1? Pues es 1, ¿sí? El logaritmo natural el logaritmo base 10 de 1 es 0 por 20, pues sigue siendo 0 decibeles y me queda menos 90 grados, ¿sí? Y vuelvo a multiplicar esto por 10 y me queda 10. Entonces sería 1 sobre 10, pues me da 0.1, ¿sí? El logaritmo base 10 de 0.1, pues me da ¿cuánto? Menos 1 por 20, menos 20 decibeles, ¿sí? Y esto sigue siendo menos 90 grados. Todavía puedo multiplicar por 10, por 10, por 10, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? ¿Vale? Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, pues ya podemos graficar, ¿sí? Lo que llamamos nuestro diagrama de ¿qué? De Bode, ¿sí? Y lo voy a poner así. Lo voy a bajar aquí. ¿Sí? Y voy a poner mi línea de frecuencia. Recuerden que nuestra frecuencia está dada en radianes. ¿Sobre qué? Sobre segundos, ¿sí? Y voy a poner la frecuencia. Puedo poner el 0, pero no lo voy a poner. Primero, ¿por qué? Porque no tenemos forma de representar esto, ¿sí? Entonces, podemos poner un valor cercano al 0, por ejemplo, 0.01. Entonces, vamos a suponer que el 0.01 está aquí. Digo, el punto 1, ¿sí? Luego multiplico por 10 e encuentro que aquí tengo ¿quién? 1. Luego lo multiplico por 10, ¿sí? Y luego lo puedo multiplicar por 10 y me da a la 2. Y así me puedo ir, ¿sí? Y igualmente de esta forma me puedo venir para acá. Vamos a suponer que este es el 0.01. Y así sucesivamente. ¿Me explico? ¿Preguntas? Creo que ahorita no, profe. Está. Bueno, ahora, recuerden por allí, no sé si ustedes recuerdan cuál era la definición de logaritmos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No. Bueno, por ahí les dejo el logaritmo, ¿sí? De la base, ¿sí? De un que, de un número es igual a ¿quién? A X. Si solo si, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la base elevado a este número es igual a ¿quién? ¿Sí? ¿Dónde vimos esta también? En la prepa, ¿sí? Bueno. ¿Por qué ocupamos esto? Bueno, pues básicamente porque a los ingenieros les gusta mejor usar esto que esto, ¿sí? Nada más. Y ahorita vamos a platicar algo de eso, ¿sí? Bueno, entonces, de igual forma, por acá abajo, ¿sí? Podemos ocupar los mismos ejes
para etiquetar de la siguiente forma nuestra fase. Y aquí ponemos, vamos a ponerle en un color. Vamos a poner este color, a ver si se ve. ¿Sí? ¿Nuestra qué? Nuestra fase. ¿Sí? Y acá arriba, ¿qué vamos a poner? Voy a ponerle en verde. Fíjense. Vamos a etiquetar porque necesitamos estos valores. Por ejemplo, aquí voy a poner, así lo voy a poner, ¿eh? Aquí vienen los 20 decibeles y son positivos. Y luego acá vamos a poner ¿quién? Los menos 20 decibeles. Y estos son como negativos. Entonces aquí tengo un punto y aquí tengo el otro punto. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, teóricamente, si el diagrama estuviera bien hecho, estos más o menos se cruzan ¿en dónde? En uno, ¿no? Y esto viene así. ¿Sí me explico? Todo esto, ¿sí? Tiene que ser una línea recta. ¿Sí? Y tiene que ir así. ¿Sí está claro? Sí. ¿Cuánto debe de medir acá? ¿Cuánto debo tener por acá? Bueno, pues es necesario encontrar la pendiente de quién, de mi recta. Y esta pendiente de aquí, ¿de cuánto es? Esto de aquí, ¿de cuánto es la pendiente? ¿Alguien me dice? Uy, ¿de cuánto es esa pendiente? Le borré y se fue. Es de menos 20 decibeles. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cómo va cayendo? Fíjense que hay 20. ¿Y luego cuánto hay aquí? Aquí hay 0 decibeles. Entonces esos son 20. Y acabo de perder 20 decibeles. ¿Sí? Y luego voy bajando otra vez. ¿Y cuánto acabo de perder? 20 decibeles. Entonces, ¿cuántos debo de tener acá? Otros menos 20. Y menos 20 que tengo, ¿cuánto tengo acá? En este punto, pues en este punto debe de haber menos ¿qué? Menos 40 decibeles. Entonces, ¿cuántos decibeles hay acá? Ah, pues acá debe haber 40 decibeles. Y cuando llegue a 0, pues se va subiendo 40, 60, 80, 100, bla, 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 bla. ¿Hasta dónde? ¿Y esto hasta dónde se va a ir? Pues también a menos infinito. ¿Sí está claro? Entonces esta pendiente, sí, es de menos... Espéreme, mantener. ¿A poco se va a salir? ¿No me lo grabó? Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿sí? Vamos a tener aquí, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Menos 20 decibeles por cada ¿qué? ¿Qué tengo aquí? Esto lo multiplico por 1, lo multiplico por 10, esto lo multiplico por 10 y esto lo multiplico por 10 y así me voy por década. Entonces esa es la pendiente. Preguntas, comentarios, ¿sí?
Ok. Ahora, ¿qué sucede cuando aplicamos una señal senoidal aquí? Por ejemplo, voy a aplicar el coseno, como se los platicaba ayer, el coseno de omega t, ¿sí? Como señal de entrada. ¿Qué voy a tener? Ah, pues hay que ver lo que hay acá, ¿sí? Pero les comentaba básicamente que si yo tengo una señal, ¿sí? Vamos a poner esta señal así, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, lo voy a dibujar aquí. Tengo el coseno de omega t, ¿sí? Con una amplitud de ¿cuánto? Vamos a poner que esta amplitud es de 1, ¿sí? Entonces esta va a ser mi ¿quién? Vamos a ponerla como x de t, que va a ser mi señal de entrada. Se la voy a aplicar a ¿quién? A mi, en este caso es un integrador, ¿sí? Y vamos a tener a la salida ¿quién? Y de t. ¿Quién va a ser? Pues ya me habían dicho, ya me había dicho que tenía que ser una señal cosenoidal, tiene que ser algo así, digo senoidal, omega t más quién, más o menos, algo así. ¿Sí se acuerdan? Entonces, eso es lo que yo espero. Entonces, necesito determinar qué es lo que voy a tener aquí. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso como tal, coseno en dónde empieza, algo así, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Cuánto tengo aquí? Recuerdo que tenemos pi medios, ¿no? ¿Se acuerdan? Y esto es una amplitud de 1. Entonces, este es x de t. Entonces, a este le puedo llamar ahorita coseno de quién? De t. Porque voy a poner que omega de qué? Omega es igual a un radian sobre segundo. Cuando pase el tiempo, pues nada más me quedan los radianes, ¿no? ¿Sí? Y esto de aquí podemos ponerlo como quién? Omega t. ¿Sí? Entonces, se lo voy a aplicar a esto. Bueno, vamos a empezar de forma adecuada, ¿sí? Se lo voy a aplicar a quién? A mi integrador, en este caso, y voy a ver qué señal tengo, ¿sí? ¿Qué señal debo de tener? Un seno, ¿no? ¿Y eso quién me lo dice? ¿Quién lo dice, jóvenes? Pues eso lo dice el diagrama de qué? El diagrama de Bode. De hecho, me lo puedo llevar para acá y me está diciendo que cuando sea punto 1, ¿sí? Cuando la frecuencia sea punto 1, ¿qué salida voy a tener en magnitud? ¿Cuánto tengo? Más 20 decibeles, ¿sí? Cuando sea punto 1. ¿Qué quiere decir más 20 decibeles? Pues que va a estar multiplicado por 10. Ah, entonces en magnitud, ¿sí? ¿Cuánto voy a tener aquí? Si este vale 1, ¿cuánto voy a tener a la salida? ¿Cuánto voy a tener? Pues 10 y menos 10, ¿sí o no? Y luego, ¿sí? Me dice que la fase vale menos 90. O sea, con respecto a esta señal, ¿sí? Porque eso es lo que, déjenme ver si la tengo acá. Con respecto, ¿sí? El desplazamiento de fase de la señal senoidal de salida, ¿sí? Perdón, es el desplazamiento, lo de la fase de la sinoidal de salida con respecto al de la entrada. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? Que debe estar, ¿cuánto? Retrasado con respecto a esta 90 grados. Pues entonces
tiene que empezar esta, tiene que empezar por acá, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir que empiece por allá? ¿Qué quiere decir eso? Que empieces por acá, así. Que está retrasado. Pues que está trazado y que empieza por acá, ¿no? Así no soy muy bueno para el dibujo. En la primaria a mí me reprobaron por eso, ¿sí? Y recordemos que esta parte de acá arriba, pues vale ¿cuánto? 10. Y esta parte de acá abajo, ¿cuánto vale? Menos 10, ¿sí? Y luego sería bueno hacerlo para quién? Para un radian sobre segundo. Y luego sería bueno hacerlo también para quién? Radianes. Bueno, vamos. Voy a ponerlo aquí para que lo hagan. Y voy a ver qué es lo que tengo. Y por ejemplo, para omega, igual a cuánto? A 10 radianes sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando pongo este? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí me explico? Bueno, entonces, para eso, el día de ayer, uy, y no lo echamos a andar. Bueno, déjenme ponerlo. Mientras, ¿sí? Estábamos cargando, estábamos viendo un ejemplo con Simulink, ¿se acuerdan? ¿Sí recuerdan? Y ahorita lo analizamos. Mientras, ¿sí? Nos vamos a otro ejemplo. Si no antes preguntarles, ¿sí? Que si tienen alguna pregunta, de nuevo, con respecto a este diagrama de Buda. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, creo que no. Señorita Nicole, No, profe, ninguna. joven, Lomeli Gutiérrez, No, profe, creo que. joven Moisés Rivera, No, profe, por el momento no. señorita Ruiz Fragoso, No, profe, por ahora no. ok, joven Brian Alex, ¿no? Bueno, entonces vámonos a ver si ya funciona el Simulink. Ahí está, entonces, No, el día casi, es que sí tenía perdón, una duda. ¿qué pasó? Lo de menos 20 dB, eso, o sea, ¿cómo se especifica aquí en la tabla? O sea, sí entendí que aquí es mi frecuencia, uno sobre mi frecuencia, pero lo de JB como que no lo entendí muy bien. Esta parte. ¿O cuál? Este de Ajá, aquí, ¿por qué? Porque me lo está dando aquí, mire, cuando la frecuencia tiene el valor ajá. de 10, o sea, es 1 sobre 10 me da 0.1. Si usted toma la calculadora, ¿sí? Y le pone a 0.1, le toma el logaritmo base 10, me da menos 1 por 20. Ya encontré. Sí, ¿Sí está claro? Bueno, ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿Sí? Pues bueno, lo que pasa es que los ingenieros antes, no sé si lo han visto, alguna vez vieron estas cosas, este papel, sí. ¿sí? Normalmente antes, ¿sí? Trabajábamos con todo eso, ¿sí? Este es el papel logarítmico, ¿sí? ¿Para qué sirve? Pues básicamente para poder trabajar con ¿qué? Con funciones logarítmicas, puesto que nos permiten graficar, ¿sí? De una forma muy detallada, ¿sí? Funciones en valores muy largos o muy grandes,
¿Sí me explico? Ahora bien, ustedes, ¿sí? Han visto todo eso. Luego a mí me da risa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos de sus compañeros que no, y que mi carro, y sí o no, señoritas, y que dicen que mi carro, y que bien padre, que tiene unas bocinas y una potencia de tanto, y que no sé cuántas cosas. Déjenme ver, y nada más me da risa porque dices, ay, pobres chamaquitos, quieren, están alucinando allí con las chiquitines y ni siquiera lo que saben lo que están hablando. Pero bueno, déjenme ver si aquí lo tenemos, ¿no? ¿Ven qué es esto? Es un filtro pasabajas, este es un filtro pasa altas, es un filtro rechaza bandas, este es un elimina banda, ¿sí? Y básicamente, pues aquí están los ecualizadores, ¿sí los ven? ¿Sí ven esto? A ver, ¿perdón? Sí. Bueno, aquí viene la parte de la fase, ¿sí? ¿Cómo graficamos ahorita nuestro este? Pues nuestro este viene así, es una línea recta. Y aquí vienen las posibles frecuencias, ¿sí? Y normalmente las ganancias, ¿sí? Las ganancias se dan ¿en qué? En decibeles, ¿me explico? De hecho, déjenme ver si aquí viene uno, ¿sí? Pues básicamente este es un diagrama de Bode. Estos son menos 6 decibeles, estos son 6 decibeles y aquí van haciendo como quieren la ganancia en tantas frecuencias. ¿Me explico? ¿Está claro? Déjenme ver si hay otro con... Vamos a ver. Aquí por ejemplo, también esto está dado en decibeles. Nada más que eso es algo muy feo porque no le ponen la ganancia, ¿sí? Déjenme ver si... Ah, pues aquí está. ¿Ya lo vieron? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Este es un barrido de frecuencias, ¿sí? Que está dado en qué? 30 de 32 lo multiplican por 2, el 62 lo multiplican, el 64 lo multiplican por 2, el 125, ¿sí? Más o menos, y luego este por 2, y luego este por 2, y luego este por 2, luego por 2, luego por 2, y luego por 2. ¿Sí lo ven? Y básicamente no es lo que estamos viendo. ¿Sí se dan cuenta? Claro. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Me lo voy a llevar para acá. Pues a lo mejor por si quieren llegar a trabajar en un qué. ¿Ustedes conocen JBL? No. Sí, Bueno, si no mal recuerdo, JBL se dedica a hacer bueno, muchos de nosotros lo conocemos por el tipo de bocinas que producen y algunos audífonos, ¿no? Algunos sistemas de audio, ¿sí? JBL está establecida, si no mal recuerdo, en la ciudad de Querétaro y está solicitando muchos ingenieros, ¿sí? Que sepan de esto, ¿vale? Entonces, pues es otra opción de trabajo. Ahora bien, vamos a ver, les comentaba ayer, el día de ayer estábamos viendo, ¿sí? Esto, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo mi función, ¿sí? Senoidal. Aquí ya está, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo a simular, en este caso, mi señal cosenoidal, ¿sí? ¿Por qué es cosenoidal? Tengo una amplitud de 1, ¿sí? Tengo una frecuencia de un ¿qué? De un radian sobre segundo. Y tengo una fase de pi medios. ¿Por qué? Porque realmente la señal es una señal de ¿qué tipo? Senoidal, ¿sí? Aquí dice, tipo de la señal es una senoidal. Entonces yo esa senoidal la estoy ¿qué? Adelantando a 90 grados, ¿sí? Para que esto sea una señal cosenoidal. Ojo, tengan mucho cuidado porque estos integradores, sí, ¿cómo son? ¿Estables o inestables? ¿Cómo es la función de transferencia de esto? ¿Cómo es? Estable, ¿no? ¿Estable? ¿Cómo es este? Inestable, ¿no? Es inestable. Entonces a cualquier perturbación y más de baja frecuencia, sí, vamos a tener ganancias muy elevadas, ¿sí? Entonces, también en las máquinas pues sucede lo mismo. Luego, si no hacemos bien las cosas, no, ¿sí? Vamos a poder trabajar adecuadamente. Entonces, en este caso, pues ya este ejercicio, ¿sí? Ya tiene, bueno, estuvo adecuado para que funcionara, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nos ponemos a simular, ¿sí? Básicamente fue lo que encontramos, ¿sí? Ahorita, ¿sí? Es un coseno, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver, vamos a verlo de esta forma. A ver si me deja verlo así. Es mi coseno, ¿no? ¿Sí está claro? Y aquí, ¿qué encuentro? El seno, ¿sí? Para frecuencias muy bajas. Bueno, en este caso no fue baja. ¿Fue cuánto? ¿De cuánto fue la frecuencia de la señal de entrada? De uno. De 1. ¿Qué me está diciendo? Que en 1 tengo 0 decibeles. ¿Qué quiere decir 0 decibeles? Por ejemplo, ¿qué quiere decir 0? Ahí tienen su ecualizador y están con las nenas, ¿sí? Dentro ahí en el coche, ¿no? Con su autoestéreo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que yo tenga este en 0 decibeles? Que esta frecuencia, la frecuencia de 125 Hz, está, ¿sí? Saliendo de, como me llega, por ejemplo, de la estación de radio, me llega, ¿sí? La señal y en mi sistema de audio lo estoy reproduciendo. Esta frecuencia de 125 Hz la estoy, ¿sí? Reproduciendo de forma que original, con una ganancia de ¿qué? De 1. ¿Me explico? ¿Sí está claro? Bueno, por eso me traje esta, ¿sí? Voy a cortarlo y vamos a ponerlo acá para que quede en esta lámina de este lado, ¿no? Un poquito más. ¿Sí? Ahora, pues vamos a hacer lo que es el output, ¿sí? ¿Cierto o falso? ¿Y qué hago? Pues lo vamos a poner nada más porque, ¿sí? ¿Está claro? ¿Y cuál es la entrada? Es esta la entrada, ¿verdad?
Y vamos a ponerla acá, ¿no? Así está, ¿no? Y esta la hacemos más chiquita, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es la ganancia? Pues de 0 decibeles, de 1 a 1. Ahora, ¿qué pasa si la ganancia perdón, si la frecuencia es pequeña, de 0.1? ¿Qué va a pasar? Vamos a aplicar, le damos OK y simulamos. ¿De cuánto nos dio todo? ¿Cuánto fue la ganancia? Estamos haciendo ¿qué? Estamos amplificando, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Sí? Y eso pues, ya lo habíamos visto acá, ¿no? ¿Sí? Cuando le poníamos punto 1. Ahí está. Ahora, ¿cuál nos falta? Pues la de 10, ¿no? ¿Vale? ¿Qué le ponemos? Vamos a aplicar y le damos OK, ¿sí? Vamos a ver cuánto le da aquí y cuánto va acá, ¿sí? Cuando la frecuencia es muy alta, ¿sí? Ahora sí, 10 veces, ¿sí? OK. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo es la frecuencia? Pues ya la frecuencia empieza a ser más que. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto se atenuó, jóvenes? 10 veces menos. Ajá, entonces lo vamos a poner así para que se vean que pues ya esto ya es una frecuencia alta, ¿no? ¿Está claro? Bueno, pues básicamente los sistemas de control los pueden ver como sistemas de ¿qué? De filtrado. Y toda esta parte de aquí, si ya la estudiamos como filtrado, pues es lo que estudian sus compañeros que estudian ingeniería en telecomunicaciones. Entonces, no se sorprendan cuando me vean, por ejemplo, en otras facultades, ¿sí? Y digan, oiga, profe, ¿y usted por qué da clases de eso? ¿Y a poco sí sabe? Pues es que no es que sepa, pues es que es lo mismo. Nada más, como dicen por allí vulgarmente, pues es el mismo gato revolcado, ¿no? Y ahí está, ¿vale? ¿Preguntas? Ahorita voy a cerrar este. Voy a cerrar este. ¿Van a querer este? Sí, Sí, A veces no funcionan, ¿eh? Por las versiones de MATLAB, pero con mucho gusto se los envío, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo un poco más divertido, ¿sí? Bueno, me interesa mucho que aprendan esto porque el próximo cuatrimestre, si no yo solito, ¿sí? Vamos a poner, este es un ejemplo. Determine el diagrama normalmente en lo personal a mí no me gusta ir a laboratorios. ¿Por qué? Los jóvenes nada más van a jugar. Es la experiencia que yo tengo, ¿sí? Entonces, pero cuando he ido a los laboratorios, ¿sí? Y los jóvenes que ponen atención, luego me dicen, ay, profe, ¿y por qué no nos dio usted electrónica? Pues porque normalmente cuando damos electrónica, ¿sí? También luego los jóvenes nada más llegan a jugar.
Entonces este es mi voltaje de entrada y este es mi voltaje de salida. Aquí tengo una resistencia y aquí tengo un capacitor. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, antes de empezar, ¿sí? Les quiero mostrar lo siguiente, ¿sí? ¿Sí? Voy a poner el numerador, ¿sí? Es igual a 1. El denominador es igual a ¿quién? A 1, 0, ¿sí? Y mi sistema, ¿sí? Mi sistema es igual a ¿quién? A esto, ¿no? Ay, pero Dios mío, como le puse demp, ¿verdad? No era demp, ahí está, ¿sí? ¿Qué sistema tengo aquí, jóvenes? Integrador. El integrador, pues ya nada más ustedes le ponen bode a ese sistema. Y ahí está chambeando, ¿sí? Están las ardillitas dentro de la computadora ahí dando lo que dan a lo que van, ¿sí? ¿Ustedes conocen al profesor Ebrel? Sí. Sí, profe. Pues el profesor Ebrel no me cree que las computadoras adentro traen ardillitas y por eso procesan rápido. Traen muchas ardillitas, ¿sí? Entonces, copy option, ¿sí? Vamos a aplicárselo. Este es mi diagrama de bode. ¿Quién lo hace? ¿Cuánto tardó en hacerlo MATLAB? Pues rapidísimo, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí para que ustedes sepan cómo hacer diagramas de bode con quién. Con MATLAB y sepan interpretarlo, ¿no? Pues ustedes ya ahorita pueden interpretar ¿qué? Sus diagramas de bode en MATLAB, ¿no? Y ya saben cuáles son los comandos para qué. Bueno, se los voy a poner con todo y error para que vean que hay que estar bien atentos en lo que se escribe para que no esté, ¿sí? Para que funcione. ¿O les quito el error? ¿Me dicen No, ustedes? no. ¿Les quito el error? Sí, Ah, bueno. Nada más, no hay que hacerle caso, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahí está. Vamos a dejarlo así. Ahí está. Bueno, para este caso sí, yo creo que sí lo voy a hacer así. ¿No? Para ustedes que están comenzando, no vamos a ponerle los errores, ¿no? Ahí está. Bueno, y pues inmediatamente nos vamos a solucionar ¿sí? Entonces, determine el diagrama de bode para esto, ¿sí? ¿Qué necesito? Encontrar el diagrama de bode de esto, ¿sí? ¿Esto cómo se llama? ¿Es un amplificador de qué tipo? Ya los vieron, ¿no? sí. Este de aquí, ¿sí? ¿Quién es? Pues es la impedancia de qué? De retroalimentación, porque se está retroalimentando, ¿sí? De la salida, ¿a dónde? ¿Se acuerdan? No recuerdo. Viene la entrada, luego viene un punto y luego viene ¿quién? El menos, ¿no? Y este viene ¿de dónde? De la salida, por ejemplo. Y si no, pues le ponemos Y de S, ¿no? Si se acuerdan. ¿Sí? Entonces la salida la estoy retroalimentando. ¿Sí? Pero ahora el problema es que lo estamos alimentando en la parte negativa también, ¿no?
Bueno, no vamos a discutir esto, pero quiero que vean nada más esto, que es mi impedancia de ¿qué? De retroalimentación, ¿sí? Y esta es mi impedancia de ¿qué? ¿Cómo le llaman? Esta es mi impedancia de ¿qué? De ganancia, ¿sí? Ahorita voy a quitar esto para que no se confunda, porque la experiencia que tengo es que se confunden mucho cuando ven este, ¿sí? Amplificador, ¿sí? Inversor. Bueno, entonces, cuando yo calculo la función de transferencia, que es mi modelo matemático de esto lo ven en modelado. ¿Quién les dio modelado? La maestra Jumiko. Cúbico. ¿Sí vieron de estos tipos o no? Sí, creo que sí. Bueno, pues la doctora Jumiko pues nos dijo, ¿sí? Que la impedancia de retroalimentación va arriba y la impedancia de ganancia va abajo. Pues claro, es como un amplificador operacional de tipo inversor, ¿sí? Y ahora bien, ¿cuál es la impedancia capacitiva? Ah, bueno, pues eso sí debemos acordarnos, ¿sí? Que la impedancia capacitiva es igual a ¿quién? A 1 sobre SC. Básicamente, pues es un integrador, ¿no? Y la impedancia resistiva, ¿cuánto es la impedancia resistiva, jóvenes? Hola, perdón, en este caso la impedancia de ganancia, ¿cuánto es? ¿Cuál es la impedancia que tiene esto? ¿Vale? Entonces, mi función de transferencia en este caso me está diciendo que es quién, ¿sí? SDF, ¿sí? Es 1 sobre S, C sobre R, y esto es igual a quién? A menos 1 sobre quién? RCS, ¿sí? ¿Está claro? Por lo tanto, ¿G de qué? G de S es igual a quién? A menos 1 sobre quién? RCS. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Ahora bien, ¿sí? Aquí voy a hacer una nota. ¿Cuánto valen las R's? ¿Qué les gusta? Un valor. ¿Qué tipo de valores debemos usar para amplificadores operacionales de resistencias? Tienen que ser arriba de kilos, recuerden eso. Vamos a ponerle un 10 kilos, ¿no? ¿Y cuánto vale el valor de un capacitor normalmente de los que puedan conseguir? ¿Un microfaradio? ¿Sí o no? Entonces, R por C, ¿cuánto vale? ¿Cuántos 10 kilos por un microfaradio? ¿Quién me dice? Son 10 kilos por 1 por E a la 6 negativo. ¿Cuánto es? .01. ¿Sí o no? 0.01. ¿Qué? Pues segundos, pero bueno, vamos a dejarle así. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Preguntas? Ahorita vamos a dejarlo así. Bueno, ahora vamos a obtener el diagrama de Bode. Para, para, para sistemas muy sencillos, yo puedo ocupar lo que trabajamos la vez pasada, jóvenes. No sé si recuerdan. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hicimos bien rápido para llegar a esto y llegar a esto? ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues lo mismo. Vamos a obtener la magnitud, pero yo necesito definir, ¿sí? Vamos a definir
Vamos a poner sea omega sub 0 es igual a 1 sobre RC. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y si S es igual a J omega, ¿sí? Entonces G de S, ¿sí? Todo esto se convierte en G de J omega y esto es igual a menos 1 sobre quién RC. ¿Quién es este? J omega. Pero esto es igual también a menos quién 1 sobre J omega por omega sub 0. ¿Quién sí y quién no? ¿Está bien? Bueno, entonces, para estas casas, para estos casos, es muy sencillo, ¿sí? Encontrar la magnitud y la fase. De esta forma, ¿no? Hay algunos donde tenemos que graficar, ¿sí? Que son muy pocos los que tenemos que hacer no graficar, sino evaluar en Z de J omega. ¿Qué pasó, joven José Iván García? ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, entonces, esto también es igual a quién. Véanlo, a 1 menos quién. 1 sobre omega sub 0. Pero lo voy a multiplicar todo esto por quién. Por J y por J. ¿Cierto o falso? Y esto me queda igual a quién. J por J, ¿cuánto les da menos? Entonces me quedaría J. ¿Sí? Me quedaría J aquí. Y este pues quedaría como omega sobre omega sub 0. ¿Sí está claro? Entonces la magnitud de J omega es igual a quién? A omega sobre omega sub 0. Bueno, a ver, vamos a hacer este. Debe quedar al revés, ¿no? ¿Sí o no? Porque es el inverso, ¿vale? Y la fase de quién es igual a quién. ¿Dónde vive la J? En 90 grados. ¿Ok? Entonces uno puede hacer su diagrama de Bode. Pues ya tengo todo, ¿no? Ahora la única diferencia es que esta frecuencia está normalizada. Y vamos a ponerla como omega. ¿Sí? Sobre omega, ¿qué? Vamos a ponerla, ya si la trabajan así, es omega por omega sub 0, ¿sale? Vamos a trabajarla con esta, pero ahorita vamos a ver lo que pasa. Entonces, vamos a ver los valores distintos para omega. ¿Cuáles pueden ser los valores? Pues uno pequeño, uno grande y uno muy grande. Entonces tenemos, ¿sí? ¿Cuánto? 0.1, uno muy grande y otro extremadamente grande. ¿Sí? ¿Y la fase de cuánto es? De 90.
Entonces vamos a poner, este es de cuánto, de 90. Este va en decibeles. Esta es la fase que va en ¿qué? En grados. Esta es la magnitud que va en decibeles. Aquí tengo 0 decibeles. ¿Sí? Y vamos a empezar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo ¿cuánto? La magnitud en J omega. Luego tengo ¿quién? Los 20 logaritmo base 10 de ¿quién? J omega. Y ya no pongo la fase porque pues ya sé que la fase de cuánto es. Siempre va a ser de 90. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa cuando esto vale 0.1? ¿Cuánto es 0.1? ¿Sí? ¿De quién? ¿Quién me estorba? ¿Sí lo ven? Si le pongo 0.1 me queda ¿qué? La omega, ¿cierto o falso? O sea, si le pongo aquí 0.1, me queda ¿quién? La omega. Entonces, ¿cómo lo tengo que poner, jóvenes? Pues lo puedo poner de esta forma, como 0.1 de omega, omega y 10 veces omega, ¿sí? Cuando yo lo ponga, ¿qué pasa? Perdón, de omega sub 0 y omega sub 0, ¿sí? Entonces, si lo pongo aquí la omega, ¿cuánto me queda? 0.1, ¿sí? Entonces, es decir, la omega aquí 0.1, ¿y cuánto es 1 sobre 0.1? O sea, por ejemplo, aquí lo sustituyo la omega. ¿Cuánto me da? Las omega sub 0 se van y me queda 1 sobre 0.1. ¿Cuánto me da? 10, ¿no? Aquí me da 1 y aquí me da ¿qué? Punto 1. 0.1. Entonces aquí me da ¿qué? Pues bien fácil. Profe, pues es que usted está nada más jugando, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pendiente tiene? Pues aquí hay menos 20 decibeles. ¿Y este es cuánto? 20 decibeles. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale esta? La omega sub 0. ¿Quién es la omega sub 0? Pues ya es 1 sobre R, ya ¿sí? En la práctica, si aquí le ponemos 10 kilos y en microfaradios, ¿cuánto es la omega sub 0? ¿Cuánto es el inverso de esto? 100, ¿sí lo ven? ¿100 qué? Aquí hay 100 radianes sobre segundo. ¿Sí lo ven? ¿Cómo lo podemos ver? Pues vámonos con quién. En MATLAB, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues vamos a limpiar todo. ¿Sí? ¿Y qué tengo? Bueno, pues yo lo que tengo aquí en MATLAB es lo siguiente. ¿Sí? R por C, ¿de cuánto es? 0.01, ¿no? Entonces, mi numerador, ¿de cuánto es? De GDS, ¿cuánto es? De un menos 1, ¿no? Mi denominador, ¿de cuánto es? De 0. Pues vamos a ponerle, es RC, ¿sí? Y este es un 0, ¿vale? ¿Está claro? Entonces voy a poner mi función de transferencia, G es igual a ¿quién? Al numerador y mi denominador. Y ahí tengo esta, ¿cierto o falso? ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que graficar mi diagrama de Bode. ¿Sí? ¿Para quién? Para eso. Entonces pongo mi Bode, función Bode, ¿de quién?
de G y veo qué es lo que hace. Entonces dice que ya está. Vamos a ver la figura. ¿Y cómo quedó? ¿Quién me dice cómo quedó? ¿No como lo hicimos? Nada más que tenemos distintos ¿qué? Distintos ejes, ¿no? Ahora bien, vamos a buscar que, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver las frecuencias, ¿sí? Están muy chiquitas las frecuencias, muy grandes, ¿sí? Fíjense, este es a la 0. ¿Qué es 10 a la 0? Es 1 y 10 a la 1 es 10. Nos faltan las otras frecuencias, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ah, bueno, pues podemos editar desde acá. Déjenme ver si... Vamos a poner acá. Aquí está. Uy, nada más que la abrió y no, ya no la quiso abrir. Vamos a ver si lo vuelvo. Vamos a cerrarlo. Vamos a ver si me deja hacerlo. Bueno, déjenme. Ah, pero que no me da aquí. Bueno, ahorita vamos a dejarlo así. Porque no. Para cambiarle los ejes. Es que como le estuve modificando, vamos a cerrarlo así. Y vamos a... No quiero el eje, no el cuadro. A ver, vamos a ver si podemos modificar esta. No, es que es el eje el que quiero. Ahí está, son los límites en X de 1 a 10. ¿Desde dónde tenemos que empezar? Pues por ejemplo desde 0.1 a 10, ¿no? ¿Lo ven? ¿Está claro? Ahora, permítanme. Vamos a borrar este. Y en Y, ¿desde dónde lo quiero? Desde menos 20. Ah, no, pero la Z, bueno, vamos a abrir esta. Vamos a moverle a esta. Aquí sí está bien, ¿no? No, lo que queremos es ponerle así. ¿Me explico? Para que. Entonces, pero luego es un. Ahí está. En la magnitud. Lo vamos a poner desde cuánto? Desde el menos 20 a 20, perdón. ¿Sí? ¿Por qué está pasando lo mismo que no está pasando lo mismo, jóvenes? ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos mal? ¿O qué se hizo mal? Ya lo tengo en menos 20 y 20. ¿Sí? A ver, vamos a mover entonces.
Vamos a ponerle menos 60 a 60. Ahí estoy viendo una componente de DC. ¿Sí? Entonces, en la frecuencia de 1, ¿sí? En esta frecuencia de 1, vamos a cerrarle ahorita, ¿sí? En esta frecuencia de 1, porque es la frecuencia en radianes sobre segundo, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto me está dando? Me está dando 40 decibeles, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Y a nosotros cuánto nos dio? En la de 1 tuvimos 0. Ajá, pero ¿por qué aquí nos da distinto y acá nos da distinto? No, porque en la de ahí todavía no sustituimos los valores de RC. Exactamente, exactamente. ¿Está claro? Este es un ejemplo cuando ya tenemos los valores de RC. Sí, joven, es por eso. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos cambiando valores, ¿sí? Va a ir cambiando todo el diagrama. Este es un sistema normalizado, sin valores, y esto es lo que debería de pasar. Pero cuando empezamos a poner valores, ya empieza a cambiar todo. ¿Sí me explico? ¿Está claro? Sí, Ahora bien, este me lo puedo llevar ¿a dónde? Pues podemos usar el ¿qué? El Simulink, ¿no? Y ya tengo este valor, ¿sí? ¿Y qué tengo que ponerle? Ah, es que este es menos 1. ¿Y este cuánto era? ¿Cuánto es este? 0.01. ¿Sí o no? ¿De dónde? Pues de este, ¿no? ¿Sí? Veo mi diagrama de Bode. Perdón, veo mi diagrama de Bode. Y a una frecuencia de tantos, ¿cuánto me va a dar de magnitud? 40 decibeles. ¿Qué quiere decir 40 decibeles? Ah, bueno, pues me acuerdo que el profesor Malvado, sí, me dijo esto. ¿Qué quiere decir 40 decibeles? Ah, pues uno toma, ¿sí? Y empieza a hacer, dice, tengo 40 decibeles. O sea, me está diciendo el profe que es 20 logaritmo base 10. ¿De quién? Del número, me da 40. ¿Sí? Entonces, el logaritmo base 10, ¿de quién? De 40 sobre 20, ¿cuánto es? 2, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo necesito un número, ¿sí? Que elevado a la cuánto. ¿Cuánto me da aquí? X. ¿Cuánto me da acá? 2, ¿no? Y la base es 10 elevado a la 2. ¿Me dé cuánto? ¿Qué número me va a dar aquí? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto es 10 a las 2? 100, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este diagrama de Bode? ¿Cuánto me lo va a amplificar aquí en esta frecuencia de 1 radian sobre segundo? ¿Cuántas veces lo va a amplificar?
100 veces, ¿no? Ah, pues vamos a ver si es cierto. ¿Sí? La frecuencia de 1, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto le metemos para que cuando lo amplifique, pues no sea mucho? Pues 0.01, ¿no? ¿Cuánto me debe de dar la salida si lo amplifica? Vamos a aplicar y vamos a darle OK, ¿sale? Y hay que echarlo, ¿qué? Pues andar, ¿no? A que funcione. ¿Cierto o falso? ¿Preguntas? ¿Quién tiene preguntas de esto? Ahora bien, ¿cuánto vale el amplificador operacional? Por ejemplo, hay la señorita Montserrat. El joven Aarón García ahí anda. Sí, profe. ¿Cuánto vale un OPAM? Por ejemplo, en un LM741. ¿Cuánto vale una resistencia? ¿Cuánto vale el capacitor? ¿Cuánto vale la resistencia? 10 kiloohmios. En precio, Unos 50. unos 50 y el capacitor, Unos 5 o 6 pesos. 5 o 6 pesos y el LM745, Es un circuito integrado, ¿no? anda como en un 15 20, a ¿no? 20 pesos. Bueno, preguntas. ¿Necesitan irle a sacar dinero a su mamá y a su papá para decir, oye, papá, es que tengo que hacer una práctica y aparte tengo que comprar cable y aparte tengo que comprar protoboard porque pues tengo que armar el circuito para ver cómo funciona? ¿Vamos a armar uno de esos? No, digo, ¿necesitan? Ah, Si ya lo hicimos aquí. No, ¿Cierto, Pablo? Pues no, todo lo tenemos aquí. Yo soy electrónico en ingeniería, ¿sí? Es muy cara esa ingeniería, sí, es muy cara. Y después me di cuenta, pues es que los profesores no sabían. ¿Por qué? Porque tú puedes organizar todo aquí con esto. Claro, ya hay materias donde sí necesitas implementarlo, claro, es obvio, sí. Por ejemplo, pero para ya aprender cómo se utilizan o los dispositivos y cuáles son los requerimientos de soldado, por ejemplo, de soldadora, del tipo del PCB y todo eso, porque eso también lo aprendí. Y hacer circuitos impresos, las placas, ¿cómo le llaman? Printed Circuit Board y el Printed Circuit Assembly o Assembly, creo que sí, se llaman todo eso, mandar a programar con ORCAD las máquinas para que hagan las tarjetas ya impresas a 2, 3, 4, hasta 16 capas, ¿sí? Todo eso, pero pues te das cuenta que nadie te dice que pues, primero ponte a entender lo que hacen, porque ya eso es otra
es otra cosa, ¿no? El diseño de sistemas, cómo soldarlos, cómo ponerlos, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero jamás en la vida se sienta un profesor y te dice, ¿sabes qué? Lo importante, no sé si tuvieron la oportunidad de asistir a una de las reuniones del nodo automotriz donde una profesora, creo que en Michigan, dice, ponte a estudiar, ¿sí? Los conceptos más fuertes, lo abstracto, porque eso es lo que te va a ayudar. Pues básicamente estos son los conceptos fuertes, es lo abstracto, ¿sí? Esto es lo que realmente le va a ayudar a uno. ¿Me explico? ¿Cuál es el primer, señorita Flores Figueroa Ayanda? Sí, profe. ¿Qué pasa cuando llega al laboratorio y le dice, préstame una fuente y préstame un osciloscopio? ¿No siempre les dicen es que están quemados? O luego, ¿usted tiene un osciloscopio ahí guardado debajo de su cama? No. Pues no. ¿Cuánto vale un osciloscopio? Pues quién sabe, pero pues como que no estamos por andar comprando osciloscopios, ¿cierto o falso? Cierto, profe. Pues hay, ¿dónde está su osciloscopio? ¿Sí o no? Aunque sea de mini alegría y de juguete, pero pues ya tiene su osciloscopio aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, pues ahí le puede variar la frecuencia y puede jugar y le puede decir, ok, ¿sí? ¿Y ahora qué va a hacer? Pues la va a ¿qué? La va a atenuar, ¿no? No, todavía la sigue amplificando. Sí, pero ya en 10 veces, no en 100, ¿no? Va atenuando. ¿Me explico? Y así sucesivamente. ¿Está claro? Ahora, este de aquí, este circuito como tal, recibe un nombre muy importante. Ah, que parece que ya se trabó esta cosa. Espérense tantito. O déjenme guardarlo y déjenme echarlo a andar. Posiblemente se tardó por todo esto. Vamos a guardar este. Message sabe control. Les guardo así el este de. Bueno, la verdad es que no, ya ustedes le cambian después, ¿no? Es la figura. Esta figura sí la voy a copiar, ¿sí? Porque necesito hacer un comentario muy importante antes de terminar. ¿Cuánto vale esto en hertz, jóvenes? La frecuencia, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Porque al final están radianes sobre segundos, pero sería importante saber cuánto valen qué. En hertz, ¿quién me dice cuánto vale eso en hertz? ¿Quién me dice cuánto vale en hertz? ¿Alguien sabe? ¿Dónde está la figura? Uy, la cerré. La volvemos a poner bode. ¿Alguien sabe cuánto vale? No, profe. Este es diagrama de bode. Bode para los valores de R igual a ¿cuánto? 10 kilos y C es igual a ¿cuánto? Aunque microfarad, ¿vale? Bueno, se los voy a dejar aquí porque nos está ganando el tiempo, pero pues es bien fácil calcular cuál es el valor en hertz, ¿sí? Chequenlo en sus apuntes, en sus notas, ya les habíamos dado esa ecuación, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es? Acuérdense que teníamos que era, ¿sí? Dibujar, ¿sí? Era omega es igual a 2pi sobre f. Entonces, ¿cuánto vale f? 2pi sobre qué?
¿Sí o no? Entonces, en este caso, la omega es de ¿cuántos? ¿De 100 qué? ¿De cuánto era? De 100 radianes sobre segundos, ¿sí? Era de 100 radianes sobre segundos, ¿sí? ¿Cuánto tenemos en frecuencia? Ah, pero este no, este es 2pi, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? 2pi-f. ¿Se acuerdan de esa formulita? Digo, ecuación, no que formulita. Formulitas en química. 2pi-f, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda la frecuencia? Es omega sobre 2pi. ¿Sí o no? Y esto debe estar dado en hertz, ¿sí? ¿Cuánto es la frecuencia? Y con eso terminamos. 100 entre ¿cuánto? Entre 15 punto ¿qué? $6.28. ¿Le dio a usted? Ah, 100, o sea, el es resultado 2 final son por pi. 15.92. Ajá. Esto está en radianes sobre segundos y esto está dado en ¿qué? O sea, es decir que aquí hay ¿cuánto? 15.91 Hz. ¿Cuántos Hz hay acá? 1.591 Hz. ¿Se me explicó? Jóvenes, pues espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Nos vemos hasta la siguiente, ¿sí? No esta semana, la que viene, sino nos vemos hasta el 19, ¿verdad? Que tengan unas excelentes vacaciones. Gracias, profe. ¿Vale? Cuídense y nos vemos. Ándele, cuídense, vámonos. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Me podrían anotar una asistencia, por favor?